Lucía alquiló una habitación económica en una vieja casa en el centro de la ciudad. A pesar de que la casa tenía un aire antiguo, con paredes de madera que crujían al caminar, le pareció acogedora y económica. El propietario era un hombre amable, que le mostró la habitación sin muchos detalles. La habitación, aunque pequeña, era suficiente para sus necesidades. Había una ventana que daba a la calle, y la luz de la tarde se filtraba a través de ella, llenando el cuarto de una calidez tranquila. Sin embargo, al revisar los detalles, Lucía notó algo extraño. Una segunda ventana, ubicada en la pared que daba hacia el pasillo de la casa. Esta ventana no daba al exterior como todas las demás. Estaba cubierta por una cortina rota, y Lucía, curiosa, decidió investigar. Al principio, pensó que tal vez era una ventana antigua que conectaba dos habitaciones, pero al observarla más detenidamente, se dio cuenta de que no parecía tener ningún propósito. El dueño de la casa le aseguró que esa habitación estaba vacía y que no había sido utilizada en años, lo que solo incrementó la incomodidad que sentía Lucía cada vez que pasaba cerca de esa extraña ventana. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía notó que la cortina se movía levemente, como si una brisa suave estuviera pasando a través de la ventana. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que no había viento. Y lo más inquietante de todo, una luz tenue brillaba a través de la cortina rota. La luz parecía provenir de la habitación del otro lado de la pared, y Lucía, desconcertada, decidió preguntarle al dueño de la casa sobre esa extraña luz. Él simplemente le dijo que la habitación estaba vacía, que no había razón para preocuparse. Pero cada noche, la luz seguía allí, como si alguien estuviera dentro de la habitación, y la sensación de que algo no estaba bien crecía. Decidió no darle más importancia al asunto, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que no ignorara lo que veía. La inquietud la acompañó durante toda la noche, y al despertar por la mañana, la luz ya había desaparecido. Pero las dudas seguían presentes. La noche después de ver la luz extraña a través de la ventana, Lucía no pudo dormir. La sensación de inquietud no la dejaba en paz. A pesar de que había tratado de convencerse de que todo tenía una explicación lógica, algo en su interior le decía que algo no estaba bien. La idea de la ventana que no daba al exterior la perseguía, y la luz que veía cada noche parecía más inquietante. ¿Por qué se encendía esa luz en una habitación que, según el dueño de la casa, estaba vacía? Esa noche, Lucía se levantó varias veces para mirar a través de la cortina. A medida que la noche avanzaba, la luz brillaba con la misma intensidad, como si algo estuviera esperando en la oscuridad al otro lado de la ventana. Decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cuando intentó mirar a través de la cortina, algo la hizo detenerse. Un golpe suave, casi imperceptible, la sacó de sus pensamientos. La cortina se movió ligeramente, como si alguien estuviera tocándola desde el otro lado. Lucía se acercó con cautela. Su respiración se aceleraba al sentir que algo en el aire estaba cambiando. Miró a través del vidrio, y en ese momento vio algo que la paralizó. A través de la cortina desgarrada, apareció una figura borrosa, como una sombra de un niño, de pie en el otro lado de la ventana. La figura era pequeña, casi como la de un niño, pero la luz que emanaba de la habitación vacía solo hacía que la sombra fuera más desconcertante. Lucía dio un paso atrás, aterrada por lo que estaba viendo. No podía entender qué era lo que había en la otra habitación, pero la figura parecía estar observándola fijamente. El golpe en el vidrio se repitió,
más fuerte esta vez, como si la sombra estuviera rascando el cristal, intentando llamar su atención. Aterrada, Lucía no pudo apartar la vista del vidrio. El niño, o lo que fuera, permanecía inmóvil, pero sus ojos, aunque borrosos, parecían estar fijos en ella. El aire en la habitación se volvió pesado, y un sudor frío recorrió su espalda. Sin poder resistir la tentación de mirar más de cerca, Lucía se acercó aún más a la ventana. La sombra parecía moverse lentamente, como si se acercara al cristal. La cortina temblaba como si algo o alguien estuviera tocándola, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese momento, la figura desapareció de la vista. La luz en la habitación también se apagó, y el cuarto se sumió nuevamente en la oscuridad. El silencio se hizo pesado. Desesperada, Lucía corrió hacia la puerta y con manos temblorosas salió de la habitación. Necesitaba hablar con el dueño de la casa. No podía seguir ignorando lo que sucedía. No importaba lo que él dijera. Tenía que obtener respuestas. Al llegar a la sala, le preguntó nuevamente sobre la habitación vacía, pero él solo respondió con un tono tranquilo. Si no la miras, se irá. Lucía no entendió qué quería decir con eso, pero lo que había visto la dejó sin palabras. ¿Era el niño una figura real? ¿O su mente le jugaba una mala pasada? Decidió regresar a su habitación para intentar dormir, pero la sensación de que algo la observaba no la dejó tranquila. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura borrosa, la sombra en el vidrio, esperando. Y la inquietud no hacía más que crecer. Lucía no podía seguir viviendo en esa casa. El miedo que sentía cada noche crecía, y la sensación de estar siendo observada se volvía cada vez más insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra del niño en la ventana. La figura borrosa, que aparecía y desaparecía, la perseguía incluso en sus sueños. Estaba agotada. Decidió que no podía quedarse ni una noche más en ese lugar. Empacó sus pertenencias rápidamente, sin detenerse a pensar demasiado. Pero antes de salir, sintió que debía mirar una última vez hacia la ventana. Al acercarse, su reflejo apareció en el cristal. Pero esta vez, algo era diferente. La figura que se reflejaba no la imitaba. Algo estaba mal. Su reflejo sonrió, aunque Lucía no lo hacía. Sus ojos se agrandaron, y una expresión macabra se dibujó en su rostro. El reflejo no solo la miraba, sino que sonreía de una forma torcida, como si disfrutara de su miedo. Lucía retrocedió. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Quiso gritar, pero no pudo. La imagen en el cristal la atrapó. La sonrisa en el reflejo de la ventana se hacía más grande, y el miedo la paralizó. El reflejo de Lucía se movió de una manera extraña, como si tuviera vida propia. No la imitaba, no la seguía, sino que parecía querer escapar del cristal y ocupar el lugar de la verdadera Lucía. En ese momento, un susurro bajo pero claro se coló a través del vidrio. «Ahora tú me miras», decía la voz, suave y fría, como un eco que resonaba en su cabeza. «Pronto será mi turno». Lucía dio un paso atrás, aterrada. No podía entender lo que estaba pasando. Todo lo que había experimentado en esa casa, la ventana, la figura en la otra habitación, la extraña presencia que la observaba, todo parecía fusionarse en ese momento. El miedo la invadió, y sin pensar más, corrió hacia la puerta, empacando apresuradamente lo poco que quedaba. No podía quedarse allí ni un minuto más. Justo cuando estaba por salir de la habitación, la cortina de la ventana se movió por sí sola, como si alguien al otro lado la hubiera tocado. Lucía giró rápidamente hacia la ventana y lo vio. La figura del niño ya no era una sombra borrosa, sino una figura completamente definida, mirando fijamente a través del vidrio.
Sus ojos eran oscuros, vacíos, pero lo más aterrador era la sonrisa que mostraba, igual a la de su reflejo. No podía moverse, no podía gritar. La puerta estaba frente a ella, pero sentía que algo la retenía allí, algo que no quería dejarla ir. Antes de dar el último paso hacia la puerta, la voz susurró nuevamente, esta vez más fuerte, más cerca. Pronto será mi turno. Con el miedo en el pecho, Lucía corrió hacia la salida, dejando todo atrás. Salió a la calle, respirando profundamente, con el corazón golpeando con fuerza en su pecho. La casa quedó atrás, pero algo en su interior le decía que nunca estaría realmente libre de esa presencia, que la ventana, el reflejo y la sombra del niño seguirían persiguiéndola. Y aunque se alejó de la casa, algo se quedó allí, mirando. Eduardo siempre había tenido una fascinación por lo antiguo, por lo olvidado. Su trabajo como fotógrafo le había permitido viajar a lugares remotos, capturando imágenes de edificaciones en ruinas y paisajes que habían sido desechados por el paso del tiempo. Pero nada lo preparó para lo que descubriría una tarde en las afueras de su pueblo. Mientras paseaba por un sendero olvidado, encontró lo que parecía una antigua feria, en ruinas, escondida entre los árboles. La entrada estaba casi oculta por la maleza, y la estructura de hierro oxidado del arco de entrada crujió al ser tocada por el viento. La feria, que alguna vez debió haber sido un lugar de risas y diversión, ahora estaba sumida en el silencio y la decadencia. Las ruedas del carrusel, cubiertas de óxido, giraban lentamente con el viento, y los caballitos, antes pintados de colores brillantes, ahora estaban cubiertos de polvo y desgastados por los años. Todo en ese lugar parecía estar atrapado en el tiempo, como si la vida se hubiera detenido de repente. Intrigado por el aire sombrío de la feria, Eduardo decidió explorar más a fondo. Caminó entre las estructuras rotas, tomando algunas fotos de las máquinas oxidadas y los objetos abandonados. La atmósfera era inquietante, pero al mismo tiempo tenía una extraña belleza. Al llegar al carrusel, lo vio. Un niño pálido, de pie, inmóvil, mirando fijamente a Eduardo. El niño no parecía ser parte de la feria. Su rostro estaba demasiado serio, casi extraño, como si no perteneciera allí. El niño no se movió. Eduardo, aún sin poder comprender lo que veía, levantó su cámara para tomar una foto. Pero cuando miró nuevamente al niño, éste ya no estaba. Eduardo frunció el ceño, pensando que quizás había sido una ilusión causada por la luz tenue del atardecer. Sin embargo, cuando miró al carrusel, vio algo que lo dejó helado. Un caballo de madera, situado en el centro de la rueda, tenía algo grabado en su costado. Se acercó para verlo mejor, y en el costado del caballo de madera, en letras pequeñas y antiguas, estaba tallado un nombre, Eduardo. Se quedó paralizado, sin comprender. ¿Cómo podía ser esto posible? Nunca antes había estado allí. No conocía a nadie en ese lugar, y mucho menos había estado cerca de ese carrusel. El nombre en el caballo parecía haber sido grabado hacía mucho tiempo, pero de alguna manera, su presencia allí era desconcertante. ¿Era una coincidencia o algo mucho más extraño estaba ocurriendo? Decidió irse, tomando una última foto del carrusel, pero mientras caminaba de regreso hacia la salida, el aire se volvió más pesado. El viento que antes movía las ruedas del carrusel ahora se había detenido por completo. Todo a su alrededor parecía estar en silencio absoluto, como si la misma naturaleza hubiera dejado de respirar. Eduardo sintió una presión en el pecho, una sensación de incomodidad creciente que lo impulsó a irse rápidamente. Pero cuando miró una última vez hacia el carrusel,
vio que el niño estaba allí nuevamente, esta vez de pie junto a uno de los caballitos, mirándolo fijamente. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. La imagen del niño en la feria abandonada lo perseguía, y la fotografía que había tomado del carrusel le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo podía ser que su nombre estuviera tallado en el caballo? Nunca había estado allí, y sin embargo, todo en la feria parecía apuntar hacia él, como si algo lo estuviera esperando. La sensación de incomodidad no lo dejaba en paz, pero al mismo tiempo sentía una extraña curiosidad por entender lo que había ocurrido. ¿Era posible que esa feria tuviera algún tipo de conexión con él? ¿O era solo una coincidencia inquietante? Decidió regresar a la feria esa misma noche, armado con su cámara y su grabadora. Quería capturar más imágenes, tal vez encontrar alguna pista que explicara la presencia del niño o el tallado de su nombre en el caballo. Al llegar al lugar, todo parecía igual que antes. La feria estaba desierta, la estructura oxidada, y el viento movía lentamente las ruedas del carrusel, haciendo que los caballos de madera crujieran. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Un silencio profundo lo rodeaba, como si el lugar estuviera esperando a que algo ocurriera. Se acercó al carrusel con cautela, la luz de su linterna iluminando las figuras de madera que rodeaban la rueda. Al acercarse a la base del carrusel, miró nuevamente el caballo donde vio su nombre tallado. Esta vez, sin embargo, algo lo detuvo. El caballo que antes parecía estar quieto, ahora parecía estar mirando hacia él, con los ojos de madera fijados en su figura. Eduardo se estremeció. ¿Era su imaginación, o el caballo realmente se movía con el viento, acercándose a él lentamente? No podía ser, pero no podía dejar de mirarlo. Al tomar una foto del caballo, su cámara se apagó de repente, como si hubiera perdido toda la energía. Intentó encenderla nuevamente, pero la pantalla permaneció en blanco. Frustrado, decidió revisar su grabadora, pero lo que escuchó lo dejó helado. En la grabación, apenas audible entre los crujidos y susurros del viento, se escuchaba una voz, débil y lejana, que decía: «Eduardo, ¿por qué te fuiste?». Era una voz de niño, y sonaba tan cercana como si estuviera justo al lado de él. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La voz era la misma que había oído en su cabeza al ver al niño en la feria. Algo lo estaba llamando, algo que no entendía. ¿Por qué su nombre aparecía en ese lugar? ¿Qué quería de él? Decidió que tenía que irse, pero antes de dar un paso atrás, algo más ocurrió. Un sonido suave, casi imperceptible, comenzó a salir del carrusel. La música, la misma melodía que había escuchado en su cabeza esa tarde, ahora sonaba a través del aire en la feria vacía. Era como si el carrusel cobrara vida de nuevo, como si la feria, que durante tanto tiempo había estado en silencio, hubiera despertado. El sonido era hipnótico, envolvente, y de alguna manera, Eduardo se sintió atraído hacia él. Con cada paso, la música lo envolvía más, como si lo estuviera guiando hacia el carrusel. Sin darse cuenta, empezó a caminar hacia el centro de la rueda, como si algo lo estuviera arrastrando. Cada nota de la melodía lo acercaba más, hasta que, de repente, el viento se detuvo y el sonido de la música cesó. Eduardo se quedó allí, en silencio, sin saber qué hacer. Miró hacia el carrusel y vio que, esta vez, los caballos no estaban en su lugar habitual. Estaban moviéndose, girando lentamente como si alguien los estuviera montando. La feria, que parecía vacía antes, ahora cobraba vida, pero algo en el aire lo hacía sentirse atrapado. Sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Decidió que debía irse,
Pero antes de dar un paso atrás, escuchó nuevamente la voz del niño. Esta vez estaba más cerca. «Vuelve, Eduardo. Pronto será tu turno». El aire se volvió frío, y la oscuridad pareció envolverlo. Eduardo no dudó más. Corrió hacia la salida, sin mirar atrás, con el sonido de la música de la feria aún retumbando en su cabeza. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. La imagen del carrusel roto, la música que aún retumbaba en sus oídos y la voz del niño que lo llamaba, lo perseguían. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía la rueda girando lentamente, los caballos de madera moviéndose, y escuchaba esa voz susurrando su nombre. «Vuelve, Eduardo. Pronto será tu turno». La sensación de que algo le esperaba en esa feria, algo oscuro y extraño, lo tenía atrapado. Sentía que no podía escapar de lo que había experimentado. Algo había cambiado en él desde su visita a la feria, y sabía que no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia su trabajo, Eduardo metió las manos en los bolsillos y al sacar su chaqueta sintió algo extraño. Era un billete, un pedazo de papel que no recordaba haber guardado. Al abrirlo, vio que era una vieja entrada de feria, amarillenta por el paso del tiempo. En la parte superior había una inscripción descolorida que decía «Un viaje sin regreso». Eduardo frunció el ceño. ¿Cómo podía haber llegado eso a su bolsillo? No recordaba haberlo visto antes. Era como si alguien lo hubiera puesto allí. El billete, aunque envejecido y gastado, parecía real. Era del mismo tipo de las entradas que se vendían en las ferias antiguas, con bordes rasgados y una imagen borrosa del carrusel en el centro. Miró el billete una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no pudo. La única respuesta que le vino a la mente fue una sensación de creciente miedo. El billete no solo parecía ser un recuerdo, sino una invitación, una advertencia de que algo le esperaba. Esa misma noche, después de un día agotador, Eduardo no pudo resistir la tentación de regresar a la feria. A pesar de su miedo, sentía que debía ir, que necesitaba respuestas. Cuando llegó al lugar, la feria estaba nuevamente desierta, pero había algo diferente en el aire. El viento no soplaba, y el silencio era más denso, más opresivo. Al acercarse al carrusel, vio que los caballos de madera estaban en su lugar, pero la rueda estaba inmóvil. El lugar, aunque vacío, parecía estar esperando algo, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Decidió caminar hacia el carrusel, con el billete en la mano. Mientras avanzaba, notó que los sonidos de la feria comenzaban a retumbar en su cabeza. Primero, una risa lejana, seguida por la música suave del carrusel, que lentamente se fue intensificando. La melodía lo envolvía, llenando el aire de un sonido tan real que sentía que el tiempo comenzaba a distorsionarse. El carrusel cobró vida ante sus ojos, las ruedas giraban, y los caballos de madera se movían lentamente, como si estuvieran esperando a alguien. De repente, Eduardo sintió un tirón en su pecho, como si algo lo estuviera arrastrando hacia el carrusel. No pudo resistirse. Su cuerpo comenzó a moverse solo, acercándose al centro de la rueda. Fue entonces cuando vio la figura del niño otra vez, ahora completamente formada, de pie junto a uno de los caballos. La figura lo miraba fijamente, sus ojos vacíos y su rostro inexpresivo. Sin poder dar un paso atrás, Eduardo sintió que algo lo rodeaba, que algo lo estaba atrayendo con una fuerza irresistible. La voz del niño sonó en su cabeza nuevamente. «Es tu turno, Eduardo. Ya no puedes irte». Antes de que pudiera reaccionar, el carrusel comenzó a girar con velocidad, y Eduardo sintió que la música lo envolvía, llenando su mente de un sonido ensordecedor. El billete en su mano comenzó a deshacerse,
desintegrándose en polvo como si nunca hubiera existido. Eduardo intentó gritar, pero su voz se ahogó en la música y sus pies no podían moverse. Estaba atrapado, como si la feria hubiera tomado su alma, condenándolo a un ciclo del que no podría escapar. La rueda del carrusel giró más rápido, y todo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de luces y sombras. En ese momento, Eduardo comprendió que nunca podría irse. El billete que había encontrado era la última entrada, el billete sin regreso. Y ahora, su turno había llegado.